Pero aquí en Pensamiento Crítico, en el primer bloque, tendremos a Catarina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, con quien vamos a hablar sobre la necesidad de tener diseñada una agenda productiva para los próximos 4 años. Luego tendremos a Santiago Pérez, director de la encuestadora Opinión Pública, para hacer una evaluación de las percepciones ciudadanas, no solo de cómo termina el gobierno, sino también de cómo inicia el nuevo gobierno. Y una pregunta que va a ser fundamental: ¿es factible creer en las encuestas hoy en día? Bueno, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal, bienvenido. Voy a los estudios de la ciudad de Guayaquil. Catarina Costa, presidenta de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias, muy buenos días, bienvenida. Catarina, qué gusto verla. Desde hace algún tiempo no la tenía ya en mis programas, ahora que es flamante presidenta de la Federación de las Cámaras de Industrias, está de nuevo acá con nosotros. Bueno, la necesidad de diseñar una agenda productiva. Los próximos 4 años son fundamentales. Por cierto, si bien el petróleo ha sido importante para el Ecuador, es momento que los ojos se centren en una economía postpetrolera. No estoy diciendo que no le demos importancia al petróleo, pero hemos visto que cuando el precio del petróleo disminuye, afecta la liquidez del país. Por tanto, la agenda productiva es fundamental. Pero parto de algo: el sector industrial tiene que comenzar a crecer en función de su participación en el Producto Interno Bruto. Al año 2015 era el 12% del Producto Interno Bruto y desde el 2006 en adelante más o menos esa ha sido la media. ¿Cómo hacer que una agenda productiva eficaz, eficiente y oportuna pueda hacer crecer esa participación en el Producto Interno Bruto? Catarina Costa, buenos días, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un cordial saludo a toda la teleaudiencia de Ecuador TV. Efectivamente, si bien es cierto que tanto sector público como sector privado tenemos que de forma conjunta construir una agenda productiva para el próximo periodo de gobierno, también nosotros estamos muy preocupados por la situación a cortísimo plazo. Por tanto, creemos que es urgente la reactivación productiva para la generación de plazas de trabajo. Allí nos preocupa muchísimo los indicadores del empleo inadecuado, que han crecido desde el año 2007, que estaba en el 51%, al 57% en el año 2017. Sentimos esa presión de generar plazas de trabajo, ya que 8 de cada 10 puestos de empleo adecuado los genera el sector productivo. Son alrededor de 4.600.000 ecuatorianos que no tienen ese empleo adecuado que les permite tener acceso a la seguridad social, a cubrir esa canasta básica que según el INEC está en alrededor de $700 y que al no poder cubrir esas necesidades básicas pues tienen un día a día muy difícil, eso sin contar los 360.000 ecuatorianos que están en el desempleo. Entonces, con ese marco nosotros tenemos un lema que dice que el mejor programa social es aquel que genera empleo productivo. Necesitamos entonces, sector público y sector privado, empezar a generar mensajes que sean no complejos, pero que vayan por un lado por la confianza y por otro lado apuntalar la competitividad. Por el lado de la confianza, obviamente, pues es básico en toda relación humana, pues sea de la familia, sea de los colaboradores, institucional, más aún dentro de un país y hacia el exterior también. Ok. Ahora, Catarina, entonces, vamos por parte. El presidente electo ha dicho: vamos a constituir un consejo consultivo, tanto en lo tributario como en lo que tiene que ver con la inversión y la producción. Son órganos o organismos o instancias que en teoría o en principio, y digo en teoría y en principio porque todavía no se ha posicionado el nuevo gobierno, que estaría enviando mensajes al sector productivo a efectos de poderlos incorporar y trabajar en equipo. En ese sentido, ¿ustedes qué propuestas tienen para plantear esos consejos consultivos, acercarse al gobierno y poder establecer inversión, producción, generación de empleo, crecimiento y desarrollo? Dentro del pilar de la confianza está justamente el diálogo, y eso hemos visto con muy buenos ojos cómo el presidente electo, el licenciado Lenín Moreno, está construyendo esos puentes, está tendiendo la mano, lo hemos visto reuniéndose con embajadores, y la propuesta del Consejo Consultivo es importante, tratando de que se reúna siempre de forma permanente para que su gestión sea fructífera.
Es importante que las nuevas autoridades vean la visión que tenemos desde el sector productivo de lo que debe hacerse, y para eso los gremios nos sentimos como el interlocutor idóneo, ya que nosotros vemos los problemas de forma transversal. No los vemos desde la óptica de una empresa, sino que estamos atentos a lo que requiere la pequeña, la mediana y la gran empresa. Eso obviamente con una visión de largo plazo, pues somos instituciones históricas y que hemos siempre expresado nuestras preocupaciones a la par que las de la opinión pública. Por el lado de la confianza, entonces ese tema del Consejo Consultivo es muy importante, ya que refuerza el diálogo. Y hay otros mensajes que ha dado el presidente electo que los vemos con mucho interés. Por ejemplo, la indicación de que en los primeros 5 días va a tratar de forma urgente los temas anticorrupción. Y ahí él ha mencionado que enviará una ley a la Asamblea y por otro lado contactará a la ONU para crear una comisión especializada de investigación. Este es un tema de doble vía. Nosotros estamos creando un consejo anticorrupción privado a nivel gremial, y por otro lado también, por ejemplo, en la Cámara de Industria de Guayaquil tenemos un código de ética al cual estamos suscritos, los directivos, los colaboradores, y cada vez tenemos más socios suscritos a y hemos además suscrito la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando. Por el lado de las reglas claras y amparadas, pues marcadas en lo que es la seguridad jurídica, creemos que la dolarización es una fortaleza, es una oportunidad para construir o implementar o incrementar el comercio internacional. Tenemos un marco muy interesante que es el acuerdo con la Unión Europea, que nos permite, desde la óptica de los industriales, un comercio de doble vía, porque si bien es cierto que Ecuador piensa en exportar, también podemos importar con un dólar fuerte, pues importar tecnología de punta y ambientalmente amigable. Esto nos va a permitir ser más productivos y además pues nos abre un horizonte hacia nuevos acuerdos, como por ejemplo con nuestro principal socio comercial, como es los Estados Unidos. En este marco pues también estamos viendo el tema de cuidar la presión que hay por el dinero electrónico, que genera un poco de nerviosismo en la ciudadanía, y otros temas como el timbre cambiario que pues afectan la confianza. Obviamente pues eso lo visualiza también con los niveles de inversión extranjera directa que tiene Ecuador, que son bien bajos en comparación con nuestros vecinos Perú y Colombia. Por el lado de la competitividad, allí estamos revisando los temas de la sostenibilidad fiscal, la productividad. Dentro de la productividad tenemos lo que es la innovación, tenemos el talento humano, temas tributarios, como por ejemplo el anticipo del impuesto a la renta, que pues en múltiples foros se ha observado que es un impuesto mínimo al final del día y está afectando la liquidez de las empresas. Por otro lado, el impuesto a la salida de divisas. Hay un tema relacionado con la sobreregulación que nos hace difícil el día a día, el manejo con las autoridades. Tenemos una agenda amplia, pero pensamos que hay que empezar por lo urgente, como dije, que es la confianza y la competitividad. Bueno, hay que ir comenzando a aterrizar las cosas. El sector industrial es fundamental para el desarrollo de todo país, y en el sector industrial tenemos dos rubros. Me refiero al tema de la generación de ingresos y generación de empleo. Uno es la agroindustria, que tiene que ver con, fundamentalmente, si bien con atender el mercado interno, también con las exportaciones, con valor agregado para que ingresen. Pero la industria en general tiene que ver también con otro elemento que es fundamental. Tiene que ver con la producción, ¿verdad?, interna, para satisfacer el consumo interno y sustituir importaciones. En otras palabras, no digo prohibir importaciones, lo que estoy diciendo es crear producción, crear productos altamente competitivos, de muy buena calidad, a precios asequibles, que compitan con los importados, a efectos de ir creando esa cultura de consumo nacional, pero no por un discurso, sino porque el producto es bueno. En ese sentido, ¿cómo se ha enfocado el sector industrial para atender ese mercado interno, sin perjuicio de lo exportable, y comenzar a trabajar en esa sustitución de importaciones que genere o evite salida de divisas en el país? Sí, nosotros vemos una oportunidad de cambio importante a partir del 24 de mayo.
las medidas tipo salvaguardias u otras medidas proteccionistas han afectado muchísimo al sector industrial. Si nosotros vemos las estadísticas, entre el año 2015 y el 2016, por efecto de las salvaguardias, cayeron la importación de materias primas en un 17% y la importación de maquinarias y bienes de capital en un 26%. Esto obviamente afecta la producción y va contra la lógica empresarial. El empresario siempre piensa en vender más, no está preocupado de si vender más le va a significar comprar más. Es normal que cuando uno vende más, compra más, como en este caso debimos haber comprado más materias primas y más bienes de capital para ser más productivos. Entonces, esa lógica debe cambiar y esto, pues, si uno lo ve en un negocio pequeño que está pensando en incrementar sus ventas, más aún a nivel macro, a nivel del país. El país tiene que estar pensando en exportar más, independientemente de si eso le significa importar más, porque obviamente eso va a suceder, y nosotros estamos vinculados a todas esas cadenas productivas que generan el ingreso de divisas. Es para nosotros muy importante esa dinámica porque, como les decía, somos proveedores, la industria, de casi todas las cadenas productivas y nos afectamos cuando éstas sufren. Por ejemplo, el sector de la construcción, que está afectado actualmente, pues nos afecta los suministros de hierro, de cemento, de vidrio, de plásticos, de aluminio. Entonces, son sectores sensibles. Entre el año 2015 y el 2016, el sector de la manufactura decreció en un 0.5%. Y uno ve claramente los sectores más golpeados. Sin embargo, lo que usted mencionaba y las propuestas para el próximo gobierno respecto de la agroindustria son importantes porque ese sí es un sector que creció el año pasado. Nosotros vemos con muy buenos ojos la demanda de alimentos, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y eso requiere de sofisticación, de valor agregado que estamos dispuestos a dar con los marcos jurídicos correspondientes. Ahora bien, si bien es importante el elemento confianza, y el elemento confianza y credibilidad es fundamental para todo tipo de relación, y esto es de doble vía, por lo menos recibo de parte suya con muy buen agrado ese código de ética que ustedes dicen mantienen dentro de las cámaras, para que en caso de que exista algún actor de ese gremio en temas de corrupción, también sea sancionado por lo menos moralmente o excluido de las cámaras. Pero vamos a lo siguiente, esa confianza es de doble vía. Si bien las salvaguardias afectaron al sector industrial en los rubros que usted ha mencionado, que tiene que ver importación de materia prima e importación de bienes de capital en los porcentajes indicados, esto se da en un momento de coyuntura que hubo liquidez en el país con la disminución del precio del petróleo. Pero si hubiera existido en el país ese recurso privado que está en los paraísos fiscales, a lo mejor se hubiera podido sobrellevar mejor el ambiente de la economía. En ese sentido, ¿a qué se compromete el sector privado para invertir? Porque esto no es cuestión solo de pedir, esto es cuestión de dar y pedir, de dar y recibir, de doble vía. Porque se requiere hoy en día, y ya no estamos para jugar, el concurso tanto en lo público como en lo privado, pero en términos reales, en términos de decir, a ver, si existen 30.000 millones afuera, esos 30.000 millones deberían regresar, y no por una ley, sino por el convencimiento y la fe que existe en un país. En ese sentido, ¿a qué se compromete el sector industrial? Bueno, a nosotros nos corresponden todas las obligaciones empresariales, por ejemplo, los temas tributarios, la lucha anti el contrabando, aportar con las autoridades ese diálogo, esa información que se requiere para poder tener la visión de las cosas que nos están afectando y obviamente la legalidad. Nosotros creemos firmemente en las reglas claras, en la seguridad jurídica, somos respetuosos de la ley y eso debe ser así. Y yo creo que a través del diálogo, usted tiene toda la razón, este es un tema de doble vía, a través del diálogo tenemos una gran oportunidad a partir del 24 de mayo, un cambio real y positivo que ningún ecuatoriano debe desaprovechar. Definitivamente es así, ya es momento de ver hacia el futuro e ir construyendo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Caterina Costa, la comprometo para seguir haciendo análisis sobre la importancia del sector productivo del país como aporte al desarrollo del país, para ya sentarnos a dialogar sobre bases firmes y aterrizar lo que hay que hacer en el país. Caterina Costa, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a usted, muy buen día.